tenemos, muy bien, estamos grabando la sesión, sí, la van a necesitar más tarde, ¿ok? Muy bien, neuromanagement y gestión del talento humano, ¿ok? Vamos a ver qué son, qué implican, ¿sí? A ver, acá les voy a dar un breve repaso del contenido que vamos a ver esta noche. Primero voy a introducirles un poco a lo que es este término, ¿no? El neuromanagement. Vamos a ver el concepto y las herramientas de tal. Vamos a ver el campo de aplicación en el que podemos poner en práctica todo lo que vamos a aprender, el neuromanagement y gestión del talento humano, algunos de los procesos de selección y por último los equipos de trabajo. ¿Ya? Así que vamos a dar inicio. Primero, nos vamos a empezar preguntando, ¿no? Primero, veamos, nosotros queremos saber, ¿no? De qué se trata este tema, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar el neuromanagement? Vamos a ver que desde el punto de vista de este tema, ve a las gestiones, a la gestión de las emociones en los trabajadores como un elemento indispensable, ¿no? Tengamos muy presente lo que nos dice la diapositiva primero. Nos dice, desde el punto de vista del neuromanagement, la gestión de las emociones en los trabajadores es indispensable para que la empresa pueda obtener productividad, rendimiento y excelencia. Entonces, repasemos esto, ¿no? Gestión de emociones. Ténganlo muy presente porque lo vamos a tocar también en diapositivas más adelante, pero démonos cuenta de que esto, el saber gestionar las emociones de los trabajadores, va a ser sumamente importante, ¿no? ¿Para qué nos dice? Para la productividad, para poder tener el rendimiento y la excelencia. Entonces, nos sigue diciendo aquí el tema de que la persona que está encargada del neuromanagement va a ser una persona empática, una persona carismática, dice, ¿no? Alguien que transmita confianza y que de alguna manera sepa mitigar las emociones dolorosas de sus trabajadores, ¿no? Entonces, la persona que se encargue de esto tiene que tener estas cualidades que les he mencionado, ¿no? La empatía, el carisma. ¿Por qué? Vamos a necesitar que nuestros trabajadores tengan la confianza de que estas emociones dolorosas con las que quizás tengan que lidiar a diario, porque es normal y es muy común que tengamos muchos sentimientos negativos a diario, pues se mitiguen, ¿no? O sea, se disminuyan. ¿Ya? Vamos a ver aquí, en esa diapositiva, quiero que presten mucha atención porque les voy a mostrar un poco lo que nos dice el psicólogo Paul MacLean, ¿no? Aquí está su nombrecito. Él nos dice que nosotros contamos con 3 cerebros. O sea, es lo que él propone, ¿no? Que nosotros tenemos 3 cerebros, que son estos que están señalados aquí, ¿no? Primero, reptiliano, nuestro cerebro emocional y por último el cerebro humano, ¿no? ¿De qué constan estos? ¿No? A ver, veamos el primero, el cerebro reptil, nos dice que se va a encargar de gestionar tanto los instintos como nuestra homeostasis corporal. ¿Y qué es esto? ¿No? La homeostasis son procesos corporales, como les digo, que indican tanto la respiración, la gestión, nuestra circulación sanguínea, ¿no? Esto se activa cuando uno está en una situación, por ejemplo, ¿no? De peligro de muerte, o cuando uno tiene hambre, no únicamente piensa en ello. Entonces se los presento. Y el primero, el cerebro reptiliano. Como segundo, o el siguiente que les voy a mostrar, el cerebro emocional. ¿De qué se va a encargar, nos dice este cerebro emocional? Este, como su nombre mismo lo dice, de gestionar las emociones. Estas emociones que tenemos, ¿no? Tanto puede ser la alegría, la tristeza, la preocupación, el estrés, la motivación. Entonces, este cerebro se va a encargar de ello. Y como tercero, el cerebro humano o neocorteza, ¿ya? Ténganlo muy presente porque nos dice que se va a encargar de gestionar nuestros procesos de pensamiento superior. ¿Cuáles son nuestros procesos de pensamiento superior? Muy bien, van a ser el razonamiento lógico, el cálculo, la concentración o la atención incluso, ¿no? Entonces, estos 3, ¿ya? ¿Qué nos propone Paul MacLean? ¿Qué nos indica él? Él nos dice que estos 3 cerebros van a ser como interruptores. Es decir, si uno está encendido, no va a permitir que la corriente llegue al siguiente cerebro. ¿Ok? ¿Cómo es eso? A ver,
vamos a poner un ejemplo. Si nuestro cerebro reptil está encendido, es decir, estamos bajo una amenaza de muerte, entonces el cerebro se va a concentrar únicamente en tratar de salvarse. Únicamente va a estar encendido porque estamos necesitando nuestro instinto de supervivencia. Entonces, únicamente va a funcionar. En ese momento, no vamos a ponernos a pensar, obviamente, en la tristeza, ¿no? Quizás después, quizás ya pasada la situación estresante, esta situación en la que nuestra vida corre riesgo, ahí recién nos sentiremos tristes, ¿no? Pero una vez ya haya pasado la situación, porque probablemente mientras esté sucediendo no nos vamos a poner a estar tristes o pensar en otra persona alegre, no corresponde. Entonces aquí es donde primero nos vamos a centrar. Va a estar encendida esta parte, ¿no? Estaremos muy preocupados por sobrevivir. Entonces, no va a funcionar ni el cerebro emocional, mucho menos la neocorteza, ¿ok? Entonces, muy bien. Ahora, seamos un poco ya más conscientes, ¿no? Sucede que ya estamos en un entorno social un poco más tranquilo, un poco más calmado. Entonces, usualmente no vamos a estar en este constante peligro, ¿no? Ay, disculpe. No vamos a sentirnos en este constante peligro de si va a suceder de que alguien nos esté persiguiendo, ¿no? Porque ya existe la seguridad, existen las puertas, estamos en un hogar, entonces existe la policía. Entonces no vamos a tener muy seguido encendida esta parte del cerebro, sino la siguiente, que es nuestro cerebro emocional. Y aquí quizás muchos también se van a sentir un poco identificados porque realmente cuando estamos con esta parte del cerebro encendida, es decir, nuestro cerebro emocional está funcionando, no podemos, no se nos va a ser muy fácil concentrarnos, ¿no? El hecho de estar pasando por un duelo, por ejemplo, si se diera el caso, ¿no? Hemos perdido un ser querido, quizás lo último en lo que vayamos a pensar es en estar concentrados en el trabajo o estar atentos en los estudios. Evidentemente no, porque no va a corresponder, quizás ahí se va a bloquear nuestro cerebro. Mil disculpas. Entonces, quizás aquí se va a bloquear nuestro cerebro, ¿no? No vamos a poder avanzar, vamos a estar únicamente concentrados en esto. Así que tengamos muy presente que aquí es donde usualmente muchas veces nos quedamos bloqueados, ¿no? Encendemos esta parte y no somos capaces de tomar atención a las otras dos, ¿ok? Entonces, aquí, recapitulando, si nuestro cerebro emocional está en funcionamiento, está encendido, por así decirlo, la corriente no va a pasar al siguiente, ¿no? No va a poder llegar a la neocorteza. Entonces, no vamos a ser capaces de utilizar quizás procesos de pensamiento que van a ser mucho más importantes para nuestro trabajo, ¿no? Tales como la atención, quizás la concentración o hasta la memoria. Entonces, no vamos a poder rendir al 100% en nuestras labores diarias, ¿no? Como les decía, sean trabajos, sean estudios. ¿Ok? Muy bien. Tenemos muy clara esta parte entonces, ¿ya? Ahora sí, voy a introducirles un poco a este tema que viene siendo las neurociencias, ¿ya? Como pueden ver aquí bien grande, en el neuromanagement que estamos tocando el día de hoy, el neuroliderazgo, el neuromarketing. Entonces, aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver que tenemos que pensar que en la ciencia, bueno, la ciencia avanza cada día, ¿no? Nunca está estática. Entonces, se toma cada día mayor importancia en los avances de la ciencia, ya que vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, la innovación y el trabajo va a estar siempre en constante cambio. Así que estas que les muestro son las ciencias administrativas, ¿no? Son las neurociencias y sabemos que estas tienen una muy fuerte influencia dentro del campo de la administración. ¿Por qué son tan importantes? Porque estas neurociencias y otras más que quizás no vamos a tocar el día de hoy, nos van a permitir que nosotros, bueno, permite que quienes los estudien definan aspectos puntuales del comportamiento humano.
¿Qué quiere decir ello? Que mediante estas neurociencias van a estudiarnos a nosotros, que somos los trabajadores, ¿no? Entonces, van a poder predecir la manera en la que nos comportamos, esto a partir de los estímulos y reacciones que hay en nuestro cerebro. Esto dentro del contexto laboral, ¿no? Entonces, ahí de esa manera van a poder predecir nuestro comportamiento. Entonces, qué importantes son, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden saber cómo es que nosotros nos vamos a comportar, cómo vamos a reaccionar frente a distintos fenómenos que se presentan en el trabajo, ¿no? Sea, por ejemplo, el cambio, quizás en el caso de seleccionar el personal, o que nos cambien de puesto, que nos asciendan. Entonces, aquí van a poder ver cuáles van a ser nuestras conductas, ¿ya? Entonces, por ello, como les menciono, es que se tornan tan importantes ahora, ¿no? Porque definen aspectos puntuales de nuestro comportamiento, cada una de ellas, ¿no? Entonces, al usar estos neurotérminos, podemos darnos cuenta de que no solo son tan importantes por eso, ¿no? Sino que también seamos conscientes de que ahora estos términos que les muestro se han posicionado incluso como líneas de investigación. Entonces, están en constante crecimiento, ¿no? Cada día, bueno, constantemente se va estudiando esto, ya sea mediante tesis, mediante artículos de investigación o incluso en revistas, se van presentando más temas porque se va ahondando más en esta investigación. Entonces, son temas sumamente importantes. Tanto es que el día de hoy vamos a mostrar esto, ¿no? El neuromanagement. ¿Ok? Voy a mostrarles un poco así rápido. Bueno, tenemos que mostrar la teoría, ¿no? El concepto. Nos dice Mesa, en el año 2015, indica que la aplicación de la neurociencia a la gestión empresarial se va a tratar de una disciplina centrada en explorar los procesos neurofisiológicos involucrados en la toma de decisiones. Esto desarrolla las inteligencias múltiples a nivel personal y organizacional. Esto fomenta en los ejecutivos la capacidad de visión de negocios y que pueda desarrollar las competencias en los profesionales. ¿Verdad? Esto nos dice Mesa, ¿no? Ya lo tenemos claro. Entonces, ¿qué es el neuromanagement? A ver, neuro, primero, entendemos, ¿no? Como procesos neurales, neurona, ¿ok? Y el management es la gestión, ¿no? O la administración. Bueno, ahora la gestión del talento, ¿no? Entonces, se aplica desde esa parte. Esto va a considerarse como una neurociencia que está aplicada o centrada en explorar nuestros procesos neurofisiológicos de cada uno de nosotros, ¿no? Como trabajadores. Esos procesos que van a estar involucrados en que nosotros tomemos nuestras decisiones, ¿no? Incluso nos dice que nos va a desarrollar inteligencias múltiples y esto no solo se va a quedar en nosotros, ¿no? La inteligencia que nosotros desarrollemos va a ser dada también ¿en qué ámbito? En el ámbito grupal, porque vamos a poder crecer nosotros personalmente, individualmente, pero eso también se va a ver reflejado en la empresa en un ámbito a mayor escala, ¿no? Ok, entonces vamos a tenerlo en un ámbito de mayor escala, es decir, en grupo. O sea, la organización también va a poderse desarrollar y también va a poder generar otro tipo de inteligencias, va a mejorar la toma de las decisiones. Entonces, ¿cuán importante es, no? Porque si nosotros, bueno, si como empresa se toman mejores decisiones, entonces se va a mejorar la visión del negocio, ¿no? Se va a avanzar, se van a poder tener mejores competencias en cada uno de los profesionales que formen parte, ¿no? De la organización en la que estemos, ¿no? En la que vayamos a estar. Ya está. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos entender esto también? Según este concepto, ¿no? Es como ponerle cerebro, ponerle como un cerebro a los procesos de la empresa. Entonces, de manera consciente, vamos a realizar todo lo que atañe a la empresa y se va a tener en cuenta a la acción humana, es decir, a los recursos humanos, ¿no? Que somos nosotros. Entonces, vamos a poderle dar mayor importancia a la acción de los trabajadores y se les va a dar, considerar como una herramienta imperativa del desarrollo. Entonces nosotros somos
agentes de desarrollo. Y no solo individual, como se los menciono, ¿no? También, sino grupal. Ese es el objetivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este otro punto, ¿ya? El neuromanagement. Dice que este va a estar en el interior de la dirección gerencial de las empresas. ¿Cómo así? Preguntamos. Que este va a venir desde la cabeza, es decir, desde el gerente, ¿no? Desde quien esté, pues quizás estemos bajo su cargo. Por eso se va a abarcar, dice, una visión multidisciplinaria, la cual va a determinar distintos campos de acción relacionadas con las decisiones gerenciales, tanto del perfil del gerente como de los colaboradores. Entonces, ¿de dónde nace esto? Ya sabemos, ¿no? Desde la dirección. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá, vamos a continuar un poco con la teoría. ¿Qué nos dice? Braidot. Muy bien. A ver. Muy bien. Braidot y Cardona. ¿Qué nos indica él? A ver. Él nos está argumentando, bueno, él argumenta que el neuromanagement nos dice que va a estar en el interior de la dirección gerencial, como se los mencionaba en la anterior diapositiva, ¿no? Entonces, para esto vamos a poder abarcar una visión multidisciplinaria y esto va a estar relacionada a las decisiones gerenciales y el perfil del gerente, bueno, tanto de él como de los demás que somos nosotros, ¿no? Los colaboradores. Entonces, podemos entender a que la aplicación de estas neurociencias en el ámbito gerencial y en el ámbito administrativo de las empresas se va a desarrollar en los procesos, por ejemplo, de toma de decisiones, en la inteligencia individual, en la inteligencia organizacional, también en la planificación y en la gestión de las personas. Entonces, de esa manera, se argumenta Braidot que la inteligencia de equipos va a estar también relacionada con la selección personal, del personal, ¿ya? Muy bien, a ver. Vamos a ver. Ahora, ¿qué más nos indica ahí? Nos dice que cuando se aplica una neurociencia al gerenciamiento de la institución, se van a centrar en dos procesos neurológicos también relacionados a nuestra toma de decisiones. Es decir, la inteligencia, como les decía, a nivel personal y también la inteligencia a nivel grupal, y eso se va a reflejar en nuestra selección del personal, ¿ok? Ahora, hablando un poco de Cardón, este autor que también se les muestra ahí, ¿ok? Ahora, él les menciona un poco de las herramientas y del equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, él nos dice que el aplicar o el ejercitar el neuromanagement va a darse sin desligarse de también los avances de la neurociencia. Es decir, como les había dicho anteriormente, a diario, bueno, consecuentemente se hacen investigaciones, ¿no? Respecto a todo este conjunto de neurociencias y cada una en su individualidad también. Entonces, mientras apliquemos este concepto, apliquemos esta forma de el neuromanagement, vamos a ser conscientes de que también se siguen avanzando las investigaciones. Entonces tenemos que ir a la par, ¿no? Siempre en revisión de lo que es la teoría para poderlo llevar a la práctica. Entonces, ¿qué nos dice Cardano? Nuevamente, ¿ya? Él nos dice que el neuromanagement va a brindar herramientas al gerente. Es decir, le va a dar la forma al gerente de la empresa en la que estén para que él sea asertivo con el equipo de trabajo y mediante esa asertividad, mediante esa empatía, nuestro gerente puede influenciar en cada uno de nosotros, es decir, en el equipo de trabajo, ¿no? Nosotros, poniéndonos en el caso, ¿no? Formamos parte del equipo de trabajo de la empresa y estamos a cargo del gerente. Entonces, mediante el neuromanagement, mediante la teoría que él va a ir revisando y aplicando con nosotros, va a ayudar a que él también sea más asertivo, quizás sea más empático, para que nosotros desarrollemos
desarrollemos un poco más el potencial que tenemos, ¿no? Dentro de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a ver. Siguiente. ¿Ok? Aquí estoy mostrándoles un poco algunas áreas en las que se va a aplicar el neuromanagement. A ver, nos dice aquí el apartado que este se puede aplicar a cualquier tipo de organización. ¿Qué nos dice? Esta debe ser independientemente de su tamaño y dentro de cualquier área. Es decir, si nosotros, por ejemplo, no nos ubicamos en una empresa pequeña, ¿es aplicable el neuromanagement? Sí, aunque fuera, ¿no?, un emprendimiento quizás que cuenta con algunos trabajadores o las microempresas, sí, se puede aplicar incluso si el gerente así lo decide, así plantea, ¿no? Entonces, sea una empresa grande, incluso una muy grande empresa del Estado, se podría también aplicar este tipo de gestión, ¿no es cierto? Entonces, si no se aplica en un área, ¿no? Pongámonos el caso de que es una empresa bastante grande, ya, no se aplica en un área, pero sí se está aplicando quizás en una de las áreas que hayan decidido, que el encargado haya decidido que se pueda implementar este tipo de gestión, ¿ok? ¿Cuál es una de las áreas de aplicación? Primero, nos dice la toma de decisiones, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esta parte. Ok, sí. A ver, denme un segundito. Ya está. Entonces vamos a ir aplicando esto. ¿Ya? Vamos a ver un poco en qué áreas creen que se va a aplicar. Acá las tienen. Ya están descritas, ¿no? Primero, nos indica en la toma de decisiones. ¿Sí? Tenemos, a ver. Vamos. Está. Pensé que había llegado algún mensajito. Ya está, se están uniendo, me indica. Muy bien. Ya está. Estamos en esa parte, ¿no? Como ya habíamos indicado anteriormente, vamos a revisar un poco en qué campo se va a aplicar este nuevo tema que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Dónde? Primero en la toma de decisiones. ¿Por qué lo vamos a aplicar en la toma de decisiones? A ver, alguien me dirá, alguien... Bueno, no me pueden decir todavía, ¿no? Quizás ya al final. Pero por el momento, ¿no? Acá tenemos. Ya está, a ver, dame un segundo. Ya está. Ya habíamos visto que efectivamente el neuromanagement lo vamos a aplicar a cualquier tipo de organización, ¿no? Si alguno de ustedes conoce alguna organización, sea grande o pequeña, en el momento en el que fuera, lo pueden comenzar a aplicar, ya que lo están conociendo también, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las áreas que son susceptibles de aplicación? Primero, tenemos al área que nos indica aquí, la toma de decisiones. ¿Por qué va a ser importante aquí aplicar este neuromanagement? A ver, pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que al tomar decisiones vamos a utilizar obviamente nuestros procesos neurológicos, ¿no? Se va a poner en suma importancia la atención para poder ver los pros, los contras, quizás lo que pueda salir bien o lo que pueda salir mal dentro de la decisión que vayamos a tomar. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Dice que el neuromanagement nos va a ayudar a que los directivos, como les mencionaba, quizás los gerentes o las personas quienes estemos bajo su cargo, puedan identificar las bases emocionales
nuestras emociones y también las bases racionales en los procesos de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, como les indicaba, nuevamente volviendo un poco a la diapositiva que les mostré del cerebro, ¿no? Las tres partes. Sí, la persona, sí, nuestro gerente, quizás el directivo esté preocupado por alguna situación que le haya sucedido durante el día, esté un poco triste, entonces no va a poder racionalizar, no va a poder razonar, ¿no? No va a poder pensar efectivamente en lo que deba decidir o no en el momento. Entonces debe identificar cuáles son sus bases emocionales y quizás no pretender hacerlo a la fuerza, sino un poco de entrar en razón y darse cuenta de que quizás nuestro cerebro emocional está encendido en ese momento y no se le va a hacer sencillo, no se le va a hacer favorable que en ese momento él tome una decisión, porque quizás lo haga bajo la molestia, bajo la incomodidad de una situación. Entonces él debe ser razonable para poder tomar esa decisión. Para ser razonable debe hacer eso, ¿no? Tratar de poner en pausa o como si fuera un interruptor, como les había puesto el ejemplo, ¿no? Apagar esa parte en la que probablemente no esté funcionando, ¿no? No esté funcionando como debería. Entonces, ¿qué debe hacer? Ha identificado sus procesos emocionales, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Dominarlos, ¿no? Dominarlos como si se tratara de un interruptor, encendido y apagado. Claro que no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque evidentemente no somos máquinas, no somos robots. Entonces, debe obtener la dominación, ya, como resultado de esa dominación emocional que va a tener. Es decir, intentar apaciguar esas emociones que primero ha identificado, ¿verdad? Ha identificado, trata de serenar, ponerlas en serenidad. Es decir, ser conscientes de que en el escenario en el que está reinando la incertidumbre, porque no sabe lo que va a hacer, no sabe qué decisión va a tomar. Entonces llamamos a la serenidad y nos ponemos nuevamente, pasamos al siguiente cerebro, ¿no? Nuestro cerebro racional o la neocorteza, como les había mencionado. Entonces, una vez ahí, una vez apagada la parte de las emociones, la parte emocional, entonces se va a tener el cambio, ¿no? Se va a poder tener ahí la calma que le va a permitir que este también pueda seguir racionalmente tomando una decisión. Así que por ello es sumamente importante, ¿no? Ténganlo también ustedes presente. Quizá no solo la aplicación en el caso del gerente, sino también en su entorno personal, ¿no? Sabemos muy bien de esto, quizás lo hemos escuchado en anteriores ocasiones, se les haga muy familiar, y es obvio, ¿no? Podremos decir. Pero cuán importante es recordarlo y aplicarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda regular también en nuestras decisiones diarias, quizás en nuestros problemas internos que tengamos, debamos ponerlos en pausa, quizás calmarlos, identificarlos primero, ¿no? Repasamos ese paso, identificar la emoción, dominarla y ser conscientes de lo que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿dónde más se puede aplicar? ¿Qué indica ahí? El siguiente punto que nos dice en la gestión del cambio. A ver, qué nos indica gestión del cambio? ¿A qué nos suena más o menos? Obviamente no cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, si en una empresa está sucediendo esto, la gestión del cambio. Ha sucedido algo inesperado y toda la empresa se tiene que reestructurar. Tenemos que hacer una serie de cambios a las que quizás algunos la palabra cambio nos suene un poco chocante, un poco fuerte, porque no nos gusta, ¿no? Usualmente estamos un poco acostumbrados a estar en nuestra zona de confort, donde estamos tranquilos, y hacer un cambio quizás nos pone un poco ansiosos, ¿no? Nos preocupe un poco. Entonces, eso sucede
en muchas organizaciones. Y un proceso de cambio no es algo sencillo, ¿no? En realidad es, como le indico, un proceso. Algo que no va a ser de un día para el otro, porque a las personas no les va a gustar, quizá va a haber dificultad en aprender nuevamente las labores que se realicen, ya no va a ser lo mismo que se realizaba antes. Entonces, cuando en una empresa se desea implantar estos cambios, ¿qué tenemos que hacer? A ver, primero, anunciar este cambio, ¿no? Obviamente, ya se anuncia. Y se debe entrenar a los directivos o a los gerentes. ¿Para qué? Para que puedan vencer la resistencia a los cambios. Es decir, como les indicaba, ¿no? Es posible que a algunos se nos haga muy complicado el hecho de cambiar porque estamos muy acostumbrados a algo. Entonces somos resistentes, ¿no? Nos oponemos muchas veces inconscientemente a hacer algo diferente. Entonces aquí nos va a ser sumamente positivo el neuromanagement. ¿Por qué? Porque vamos a estar entrenados para vencer ese miedo al cambio. Porque el neuromanagement nos ayuda a que, o bueno, a los directivos, ¿no? Les enseña que el funcionamiento de las estructuras cerebrales ¿cuáles son las estructuras dentro de nosotros que están siendo responsables de esta resistencia? ¿No? El neuromanagement nos ayuda a eso, a que aprendamos cuáles son los pensamientos, quizás cuáles son los esquemas mentales que nos están impidiendo avanzar, que nos están haciendo resistirnos a ese cambio. Entonces, ahí vamos a poder entender, ¿no? Comprender las conductas que estamos teniendo en ese momento. ¿Qué es lo que nos está dificultando cambiar? Al poderlas comprender, vamos a poder pasar al siguiente paso, que es dejar de oponernos, ¿no? Dejar esa oposición y continuar a poder hacernos gestores incluso de este cambio que se esté produciendo en la organización. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿dónde más se nos va a hacer muy positivo la aplicación del neuromanagement? A ver, ahí nos dice recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Ahí los tenemos en selección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos puede facilitar esto? A ver, pensemos un poco, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos a los recursos humanos? Nos facilita ciertas áreas, exacto, nos facilita áreas como la de selección. Nos facilita el área de selección, ¿por qué? Sabemos que al momento de hacer un proceso de selección, nosotros necesitamos un perfil del puesto, ¿no? La empresa para la que estemos trabajando, o si estamos dentro de una empresa que tiene el área de recursos humanos que se encarga de hacer la selección, sabemos que sí o sí existe un perfil, el perfil profesional que se pide de la persona a la que se esté buscando. Pero, ¿qué vamos a implementar? Además de ese perfil que ya tenemos dentro de la empresa, gracias al neuromanagement, vamos a implementar un perfil neurocognitivo. ¿Ok? Un perfil neurocognitivo que también va a estar ajustado a este puesto. Entonces, este perfil que tengamos va a estar ajustado a las competencias que la empresa necesite, ¿sí? Las que la empresa va a determinar. Así como el perfil que ya conocemos, la empresa nos lo da, ¿no? También este perfil va a ser más bien un perfil neurocognitivo. Recordemos esto, ¿ya? Entonces, al tener este perfil, vamos a poder analizar a cada postulante, no solo desde, como ya sabemos, ¿no? Siempre su formación académica, quizás los cursos que haya llevado, el tiempo de experiencia que tenga en un puesto. No solo se va a analizar ello, sino también se va a analizar o se va a agregar también las fortalezas y las debilidades que tenga el postulante, ¿no? Pero todo esto considerando, como les indicaba, el perfil neurocognitivo. Entonces, así, de esta manera, vamos a poder incrementar la eficacia en la selección. ¿Ok? Entonces, le añadimos un punto extra, ¿no? Aquí estamos poniéndonos un paso adelante para poder tener un mejor perfil, un perfil más desarrollado para encontrar al mejor talento que estemos buscando. ¿Ok? Entonces,
¿En qué otro en qué otro caso se va a aplicar también el neuromanagement dentro de los recursos humanos? Hay otra parte también. En el caso de que dentro de la empresa se necesite hacer algún ajuste de personal y que quizás la empresa no puede invertir en darle aumento a los trabajadores o en contratar nuevos trabajadores, y tampoco la empresa desee despedir al personal que esté sobrante, entonces se va a reevaluar los puestos y se puede hacer un reajuste, ¿no? Se va a reajustar y esto se puede adaptar a la realidad empresarial. Entonces, aquí, ¿no? Si nos van a cambiar de puestos, quizás no quieren despedir a un trabajador, pero sí se le puede reasignar un puesto distinto. Aquí se tiene que evaluar nuevamente esto que les mencionaba, un perfil neurocognitivo para ver dónde podemos ubicar a esta persona, ¿no? Donde nos va a ser mucho más útil, nos va a resultar más, bueno, más productiva, ¿no? Quizás en un puesto no, pero ya conociendo este perfil neurocognitivo, vamos a poder darle un buen lugar dentro de la empresa y podremos incluso a los empleados que ya se tienen, ¿no? A los colaboradores que ya se tienen, ubicarlos en un puesto que sea realmente uno que se acomode, ¿no? A este perfil. ¿Ya? ¿Dónde más se aplica? A ver, continuando con ello, en el desarrollo de la inteligencia individual y organizacional. ¿Ya? Porque como les indicaba anteriormente también, ¿no? Si nosotros somos capaces de desarrollar nuestra inteligencia personalmente, esto va a hacer que también se aplique con la empresa, ¿no? Porque estamos ahí, obviamente. Entonces, se va a poder dar, se va a poder generar lo que se llama una inteligencia de equipo. ¿Ok? Entonces, como siguiente punto, a ver, tenemos que se aplica para qué? Para la motivación. Porque el neuromanagement va a hacer esto, ¿no? Va a desarrollar esta inteligencia individual, no, la motivación. Ajá. Entonces va a generar eso también, motivación individual y motivación grupal. ¿Ok? Y por último, se aplica para la creatividad. ¿Por qué? Porque el neuromanagement va a potenciar esta actividad que es la creatividad, ¿no? Va a impulsar el pensamiento paradójico, el pensamiento logístico, quizás para poder nosotros aplicarlo en la resolución de problemas que se presenten. ¿Ok? Entonces aquí les he mostrado esto, ¿no? Esta parte. Ahí pueden repasarlo, quizás sí, se les va a hacer llegar también las diapositivas como material y van a poder ver esto, ¿no? Entonces, ahí les estoy demostrando que evidentemente el neuromanagement tiene amplias áreas de aplicación y sumamente positivas, ¿no? Entonces, ahora voy a terminar con esta parte y paso, bueno, por el momento doy pase a la señorita encargada. Ok, vamos a tener un Sí, breve momento. Sí. a continuación daremos un pequeño break en el que presentaremos un video corto sobre nuestra empresa para que puedan conocer los servicios que ofrecemos. Tenemos algunos inconvenientes, así que en breve vamos a presentar el video
y de paso vamos a dar algunos minutos adicionales para poder continuar con la segunda parte de la ponencia.
Continuaremos con la segunda parte de la disertación, por lo que damos el pase a la psicóloga Paula Mamanillareta. Muy bien. Se puede visualizar. Ya está. A ver, vamos a ver las diapositivas. Está. Ok. Ok, tenemos aquí. ¿Ya? Vamos a continuar entonces en esta segunda parte, centrándonos en este tema que ya venimos anunciando, ¿no? La gestión del talento humano. Ya vamos a ver cuál es el objetivo de la gestión del talento humano. Recordemos muy bien esta definición que les voy a mostrar, ¿ok? El talento humano, bueno, la gestión del talento humano tiene como objetivo atraer, ¿recuerdo? Desarrollar, motivar y retener a los colaboradores. ¿Ok? ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Aquí nos dice, ¿no? A través de... perdón. Aquí se fue. Muy bien. ¿Cómo podemos lograr esto que les acabo de mencionar? Poder atraer, desarrollar, motivar y retener a los colaboradores. A ver, pensemos un poco, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? No es nada sencillo, pero precisamente esto que les estoy mencionando, la gestión del talento humano, va a tener a su cargo, va a poder desarrollar una serie de herramientas y acciones para poder realizarlo, ¿no? Desde el reclutamiento, es decir, desde que se busca al candidato hasta poderlo ya tener en la empresa y retenerlo, ¿no? Es decir, buscar a las personas que posean más talento o el talento que estamos buscando y que se lleve un mejor desempeño en sus funciones dentro de la empresa. Entonces, por esto es indispensable que se logre una muy buena dirección para que se pueda identificar a estos talentos y se les pueda atraer a la empresa, ¿no? Se les pueda ya una vez dentro de la empresa motivar, valorar, desarrollar su trabajo, es decir, hacer que ellos vean que son valiosos y dentro de toda esta comodidad, quizás dentro de este buen desarrollo que esté llevando el candidato o ya la persona que esté ya dentro de la empresa, pueda tener una muy buena permanencia, ¿no? Tenga durante su estadía, se pueda asegurar que se quede la mayor cantidad de tiempo con nosotros. Entonces, esto es lo que nos ayuda, esto es lo que nos permite la gestión del talento humano, poder retener a los colaboradores mediante, como les indicaba, una serie de herramientas, una serie de acciones para que no perdamos a este miembro, ¿no? A este talento que estemos ya teniendo dentro de la empresa, que ya lo hayamos atraído, que ya le hayamos ayudado incluso a desarrollar mucho más todo el potencial que tenga, ¿no? Entonces, de eso consta, ¿no? Es una serie de pasos. Eso es la gestión del talento. Una serie de pasos que van a implicar esto, ¿no? Desde atraer al candidato, poder desarrollarlo, poder motivarlo y poder retenerlo. ¿Cómo lo retenemos? Hay también muchas formas, ¿no? Poder valorar su trabajo, poderle demostrar que es muy valioso para la empresa. En realidad, es una serie, por eso les indico, una serie de herramientas, una serie de acciones, pero el objetivo siempre va a ser ese, ¿no? El punto va a ser que la persona, el talento que ya tenemos, que ya hemos obtenido, hemos buscado y hemos desarrollado, se quede con nosotros, ¿no? Se quede la mayor cantidad de tiempo dentro de la organización, porque ese es el objetivo, ¿no? Que también pueda sumar al desarrollo ya dentro de la empresa. ¿Por qué no queremos que se vaya? ¿Por qué no nosotros siempre impedimos que quizás este talento, este miembro talento de nuestro equipo se vaya? ¿Por qué? Porque resulta realmente muy costoso el hecho de perder a un talento. Realmente es triste, ¿no? Vamos a pensar. Y alguien que es tan importante quizás ya para la empresa, que no ha desarrollado muy buenas cualidades, muy
también buenas actitudes, se puede ya desempeñar muy bien en el puesto en el que está. Y el hecho de que se vaya, quizás deje la empresa, no solo es penoso, sino también es muy costoso. Tengamos presente esto. Aquí. Ya está. Tenemos ya ahí nuestra definición, ¿no? Lo de lo que es gestión del talento. Ahora, vamos a ver el siguiente punto. ¿Qué nos indica? A ver, aquí en esta diapositiva se les está mostrando algunos de los factores neuropsicológicos que están ligados a la gestión del talento humano de la organización. Porque la noche de hoy estamos hablando de las neurociencias. Entonces lo vamos a ligar ¿a qué? A la gestión del talento humano. Aquí se muestran 4 puntos, ¿ok? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Les voy a ir comentando de qué tratan, pueden irlos viendo, pueden irles sacando una captura de pantalla quizás para recordarlos. Entonces vamos a repasar uno por uno, ¿ya? Estos puntos. ¿Qué tenemos aquí? Primero, nos menciona los denominados instantes de atención consciente. A ver, ¿qué nos trae a la mente los instantes de atención consciente? Pongámonos un poco en el papel, ¿no? Exacto, tal como suena. Ya está. Tenemos que, a ver qué nos dicen los investigadores para este punto, para este factor neuropsicológico, ¿ya? Indica que el proceso de atención, bueno, los investigadores indican esto, ¿no? Que el proceso de atención viene siendo individual. Es decir, nosotros decidimos cuándo vamos a tomar atención, cuándo no. Pero tenemos estos llamados instantes de atención consciente. Entonces, tengamos también presente de que aunque nosotros decidimos cuándo estar con esta atención, quizás no es la persona bajo la que estemos a cargo, bueno, que es nuestro jefe directo, por así decirlo, puede quizás inducirnos a poder tener estos instantes de atención con determinados inputs, ¿no? O determinados llamados de atención. Puede inducir a que los colaboradores tomen mayor atención a un tema, a un punto que se esté tratando. ¿Para qué? Para mejorar la intensidad de su atención, para que nosotros podamos recibir los mensajes que nos están transmitiendo, ¿no? De cierta manera podemos nosotros descubrir qué es lo que se nos está diciendo, realmente tomar la atención al 100%, ¿no? Se podría decir. Porque seamos conscientes de que durante el día no vamos a tomar neta atención a todos los estímulos que se nos presenten. Obviamente vamos a prestarle un extra de atención a determinados temas que nos interesen. Pero, ¿quién nos induce también de alguna manera dentro de las horas en las que estemos laborando? Nos van a inducir también nuestros líderes, ¿no? Nuestros jefes directos nos van a dar esa llamada de atención. Entonces ahí tenemos estos denominados instantes de atención consciente. Recordémoslo, ¿ya? Como siguiente, a ver, tenemos la denominada neuroplasticidad autodirigida. A ver, nuevamente recordemos, a ver, ¿qué opinan los expertos en neuromanagement respecto a la neuroplasticidad autodirigida? Nos suena, ¿no? Otra vez, neuroplasticidad. A ver, analicemos un poco este término, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos dicen los expertos? Nos dicen que un ser humano, es decir, todos nosotros, somos capaces de qué? Bueno, esto mediante un adecuado entrenamiento mental. Nos dice que somos capaces de optimizar la atención consciente, de la que les había hablado anteriormente, ¿verdad? El primer punto, ¿ya? Entonces, nosotros nos dice que somos capaces de mejorarla. Entonces, podemos optimizarla incluso. Esta atención consciente está funcionando en determinados momentos del día.
en los cuales nosotros decidimos, ¿verdad? Algo que nos interese, decidimos ponerle atención. Pero también podemos mejorarla, o sea, no solo se queda ahí. ¿Cómo podemos hacerlo sin la necesidad de que quizás nuestro jefe directo nos esté llamando la atención, nos esté pidiendo un extra de atención? ¿Cómo nos menciona? Con un adecuado entrenamiento mental. Entonces, entrenando la mente de la manera más apropiada, podemos ser capaces de mejorar estos instantes de atención consciente. Es decir, de manera intencionada, ¿no? Nosotros intencionalmente vamos a poder modificar, modificar de alguna manera nuestros mapas mentales y esto va a hacer que nosotros obtengamos mejores resultados en nuestro, ¿qué? Nuestro rendimiento. Entonces, hay una manera, ¿no? Acá también quizás a quienes somos un poco, me incluyo, ¿no? Somos un poco distraídos en algunas ocasiones, nos da la tranquilidad de que también podemos someternos a un entrenamiento mental, el cual nos va a dar mejor resultado, ¿no? O sea, de manera intencionada vamos a poder cambiar nuestro mapa mental y nos va a dar mayor rendimiento. Entonces, esto es sumamente importante porque va a hacer que nosotros apliquemos la neuroplasticidad autodirigida, o sea, decidamos nosotros entrenarnos para que nuestro mapa mental se optimice, ¿no? ¿Y qué nos va a ayudar? ¿A qué nos va a ayudar esto? ¿No? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Con qué fin lo vamos a realizar así? Para poder, dice, tener una mayor apertura incluso a nuevas ideas. Entonces vamos a estar mucho más tiempo conscientemente atentos de lo que esté sucediendo. Y si no tenemos este problema de estar quizás distraídos, también, ¿no? Podemos nosotros entrenarnos, ¿ok? Muy bien, recordemos ese punto. En tercer lugar, a ver, vamos a ver, repasar esto, ¿ya? Tenemos los denominados Einstein. Ok. Me corregirán quizás si la pronunciación no es apropiada, ¿ok? Esta herramienta, bueno, nos va a ayudar a que podamos optimizar de manera consciente nuestra concentración. Entonces, los denominados Einstein, son más que todo también nuevamente herramientas. Entonces van a hacer que nuestro grado de concentración pueda estar mucho más abierto, ¿no? Por así decirlo. Por mayor tiempo vamos a tener más concentración en determinados momentos. Entonces, ¿por qué necesitamos la concentración? Para tomar atención a determinado tema, ¿no? Pero, ¿cuál es el fin de este punto que les estoy tocando? Los Einstein. ¿Ok? Es que nosotros podamos eliminar o, o cancelar algunos factores que nos estén provocando la distracción precisamente, ¿no? Podemos quizás factores que puedan ser tanto internos como externos, ¿no? Puede ser internos, ¿no? Que eso es algo de lo que estemos pensando netamente personal, netamente individual, o puede suceder algunos otros factores externos, como por ejemplo que alguien nos esté hablando, quizás estar en las redes sociales, un poco el celular, el ruido. Entonces, todo esto está interfiriendo en que nosotros estemos concentrados, netamente concentrados en el tema del cual deseamos tomar atención. Entonces, gracias a estos denominados Einstein, podemos optimizar también de manera consciente esta concentración. Podemos de manera consciente ir eliminando todos estos factores que nos están distrayendo de alguna manera. ¿Ok? Al estar netamente concentrados, ¿qué vamos a lograr? Ya lo mencioné quizás anteriormente también, que lo hacían los gerentes, poder tomar buenas decisiones, ¿no? Estar muy concentrados en un tema que nos facilite estar claramente delimitados hacia lo que queremos conseguir o no. Entonces, nos va a facilitar ello. ¿Qué más nos facilita? Nos facilita una muy buena comunicación. ¿Ok? Y también nos puede ayudar en que el liderazgo, que nosotros podamos llevar el liderazgo de una manera muy efectiva a poder llevarla hacia otras personas o incluso liderarnos
nosotros, ¿no? Gestionarnos personalmente también. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es? ¿Cuál es otro factor que también está ligado a la gestión del talento humano de una organización? El último, ¿verdad? Ahí se menciona. Las neuronas espejo. ¿Qué implican las neuronas espejo? A ver, de seguro hemos escuchado también anteriormente hablar de estas. Vamos a ver las neuronas espejo. Su finalidad, sabemos de que es reflejar el comportamiento de otro individuo. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, pongámonos, ¿no? En las horas laborales, estamos trabajando y la persona que está al lado nuestro comienza a reírse, ¿no? Comienza a reírse y no nos explicamos por qué se ríe. Finalmente solo vemos el resultado, que se anda riendo y riendo. Y ¿qué sucede, no? Quizás lo esté haciendo a carcajadas, ya no pueda ni respirar. Entonces, aunque no sepamos de qué se trata, de qué esta persona le esté provocando tanta carcajada, por efecto de nuestras neuronas espejo, es posible que nosotros quizá inconscientemente vayamos a reírnos. O si no nos reímos, ¿no? Pero no entendemos. Quizás incluso por el simple hecho de las neuronas espejo, una leve sonrisita. ¿Por qué? Estamos nosotros reflejando el comportamiento de la persona que estamos observando, que está llamando nuestra atención. Entonces, este es el efecto de las neuronas espejo. Esa es su activación, ¿no? Que al observar a otra persona, podemos también nosotros tener una actitud muy similar. Y no solo sucede en el caso de como les digo, ¿no? Una risa. Sucede en muchos casos, ¿no? Incluso cuando una persona esté triste, en el caso de que una persona esté preocupada, vemos su semblante de preocupación e inmediatamente, por el efecto de las neuronas espejo, de manera inconsciente nosotros también vamos a estar quizás y vamos a comprender el sentimiento que esa persona tiene y inmediatamente también nos sentiremos en su lugar. También entra la empatía ahí, ¿no? Obviamente. Pero por neuronas espejo vamos a también sentirnos ligeramente preocupados, vamos a ver, ¿no? Vamos a entrar un poco en el ambiente en el que esta persona nos está reflejando. ¿Ok? Entonces, ahí está. Otro factor neuropsicológico. Este hecho de las neuronas espejo. Pero así como se pueden utilizar de manera positiva, porque sí en el trabajo hay un ambiente positivo, ¿no? Se puede sentir y se puede reflejar. Pero sin embargo, consideremos también este hecho de las neuronas espejo como un arma de doble filo, ¿no? Como una espada. ¿Por qué? Porque así como les estaba mencionando, ¿no? En el caso de una preocupación, se pueden reflejar tanto pensamientos o emociones positivas como emociones muy negativas. Entonces hay que saberlo usar a nuestro favor, porque si no las estamos controlando apropiadamente, si no controlamos nuestras neuronas espejo de manera que nos estén sumando, podrían empezar a restarnos, ¿no? Porque no podemos estar reflejando únicamente sentimientos o pensamientos negativos, emociones, ¿ok? Emociones negativas. Entonces sepamos dosificarlas, sepamos usarlas, porque también nos podrían traer problemas en caso de que no las controlemos, ¿no? Ok, tenemos estos factores. Muy bien. Vamos con el siguiente punto. Aquí estamos. Perdón. A ver, la siguiente diapositiva. ¿Qué hablamos aquí? Ajá, hablamos del neuromanagement y la gestión del talento humano. Nuevamente, no mencionando el tema principal. Vamos a ver. Ajá, exacto. Esta diapositiva nos habla un poco de las aplicaciones del neuromanagement directamente a la empresa. Ajá. Vamos a ir repasando un poco, ¿no? Les había estado mencionando este punto. Al momento de aplicar el neuromanagement, vamos a poder tener de manera positiva o negativa la buena toma de nuestras decisiones.
bueno, pueden ser buenas o malas, ¿no? Entonces, aquí se va a aplicar netamente. ¿Por qué? Estamos repasando, ¿no? Ya lo hemos mencionado anteriormente. Se van a poder tomar tanto buenas o malas decisiones en base de cuánto estemos nosotros gestionando nuestras emociones, cuánto hayamos nosotros aprendido a poder hacer esta buena gestión, poder quizás poner en pausa algo para que la corriente siga hacia nuestro cerebro, hacia nuestra neocorteza, ¿no? Les mencionaba la idea inicial. ¿Ok? ¿Por qué también va a ser importante aquí? A ver, un momentito. Ya. ¿Dónde más se va a relacionar? También que podemos dar órdenes con eficacia, porque estamos pensando correctamente lo que queremos lograr. ¿Ok? También porque vamos a dar una muy buena distribución de las funciones. Aquí. A poder hacer una muy buena función. ¿Dónde más nos estaba ayudando? También lo habíamos mencionado en la concentración nos va a ayudar a poder tener una muy buena motivación, ¿verdad? Mencionábamos los Einstein de concentración, en los cuales que hacíamos, bloqueábamos los estímulos internos como los externos que pudieran causar esta distracción. ¿Ok? Y aquí, en la comunicación, por último, no vamos a poder tener buen feedback si no prestamos esta atención que tanto estamos logrando, bueno, estamos pretendiendo lograr, ¿no? Muy bien. Acá nos vamos a ir un poco a la siguiente diapositiva. Vamos a ver los equipos de trabajo. A ver, ¿qué tan aplicable es el neuromanagement a los equipos de trabajo? Sabemos que evidentemente a nivel individual, sumamente importante, sumamente trabajable, ¿no? Se puede. Pero a nivel grupal, a ver, vamos a mencionarlo ahora. A nivel individual, nuevamente, ahora vamos a recordar otra vez un poco. Vamos a poder optimizar nuestras habilidades, ¿verdad? Vamos a poder desempeñarnos de manera eficaz en nuestro trabajo, vamos a poder tomar decisiones, vamos a resolver nuestro quehacer diario, ¿ok? Pero a nivel grupal, ¿qué sucede? Vamos a poder incrementar el rendimiento como equipo. Es decir, como menciona también la diapositiva, vamos a poder gestionar las capacidades, las habilidades y emociones, tanto a nivel personal, lo cual nos va a llevar a un nivel colectivo de los procesos. Entonces, las proyecciones y tanto como finalmente los resultados van a ser optimizados, ¿verdad? Entonces, al hacer nosotros óptimas nuestras habilidades de cada profesión, independientemente de la profesión en la que estén, al optimizar esto, vamos a resolver diferentes situaciones, nosotros, ¿no? En nuestro desempeño laboral. Pero va a ser que esto también sume al equipo de trabajo, evidentemente, porque se va a hacer cada vez mucho más colectivo. Entonces, el resultado grupal, evidentemente, va a ser el mejor. ¿Ok? Ok, aquí vamos a hacernos unas preguntitas. No es necesario que las respondamos, solo pensémoslas un poco. En base a todo lo que hemos visto también, ¿no? Veamos nosotros, a ver, hagámonos estas breves preguntas, nuestras, estas preocupaciones, ¿ya? ¿Cómo tenemos que plantear, o yo, ¿no? En primera persona, ¿cómo tengo que plantear mis mensajes para poder ser entendido con más facilidad? No, pongámonos a pensar, para que alguien nos entienda cómo debemos plantear lo que le estamos proponiendo, ¿ya? Otra pregunta. ¿Cómo puede aprender la gente que está a mi alrededor? ¿De qué manera puedo ser más eficaz motivándoles? ¿Ya? Ahí esta pregunta está dividida, ¿no? Tenemos dos partes de esta pregunta. ¿Cómo aprende la gente que está a mi alrededor? ¿Cuál será su manera de aprender? ¿Y cómo yo puedo motivarlos? Como ya les había mencionado, quizás las gerencias
de quien nace, ¿no? Este nuevo planteamiento del neuromanagement, la aplicación. Pero en realidad la aplicación también, como les decía, se puede hacer en grupos pequeños o se puede hacer individualmente con nosotros. Nosotros también podemos motivar a las personas que estén en nuestro entorno, sea laboral o sea también nuestro entorno personal, nuestro entorno social, ¿no? Cómo es que ellos entienden las cosas, cómo podemos comunicárselas, cómo se nos va a hacer mucho más sencillo que ellos logren entender lo que yo les estoy transmitiendo. O incluso, ¿no? No solo darles el mensaje, sino ayudar a que ellos se motiven. ¿Cómo puedo yo demostrarles esta motivación? Para que ellos también mejoren en la actividad en la que estén, ¿verdad? Ahora, como última pregunta, a ver, ustedes, nuevamente, ¿no? Pregúntense, ¿cómo puedo exponer mis ideas en una presentación para llegar a todo tipo de cerebro? ¿Habrá alguna manera? De seguro que en el entorno en el que estamos, la hay, ¿no? Hay una manera que nosotros podamos llegar a exponerles, las personas que están con nosotros, a que puedan entendernos, ¿no? Porque evidentemente no todos van a pensar lo mismo, no van a sentir lo mismo, quizás en otro momento eh, de su vida, probablemente estén también preocupados, pero ¿cómo es que nosotros podemos tener esta empatía, podemos tener este alcance? Como les decía, ¿no? La persona encargada del neuromanagement debe ser una persona creativa, una persona empática, si les había mencionado empática, que pueda llegar a comprender los sentimientos o las emociones de quienes estén a su alrededor o quienes estén a su cargo. Entonces, individualmente ahora, ¿no? Preguntémonos esto. Y ya, vámonos con este interrogante, ¿no? También. ¿Cómo llegar a estas personas? ¿Ya? Igual pueden sacarle captura, igual les vamos a pasar las diapositivas. Tengamos presente ahora también que para todos esto, para todas estas interrogantes que quizás se nos presenten, ¿no? Como estas que les estoy mostrando aquí, o como muchas otras que ustedes pueden tener, ¿no? Como cómo podemos nosotros saber las condiciones en las que las personas se encuentren, poder armonizar un poco lo que nosotros querramos dar a entender y lo que ellos nos vayan a entender, es decir, hacer un buen feedback. Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo? El neuromanagement quiere que nosotros podamos dar respuesta a estas preguntas, pero de una perspectiva diferente, ¿ok? Quizá no como siempre lo hemos visto. Quizás ustedes pueden tener una respuesta muy simple y muy rápida a esas preguntas que les presento, estas breves preguntas. Pero, aplicando el neuromanagement, podemos darle otro enfoque, otra perspectiva, porque sabemos que no es la única, ¿no? Pueden ustedes verlo desde el neuromanagement o quizá desde otra neurociencia, ¿ok? Pero ahora centrándonos en tratamos de que ustedes encuentren una respuesta adicional a lo que ustedes tengan, porque probablemente ya tengan ustedes la manera de responder a las preguntas que les acabo de presentar, pero no hay una sola forma de verlo, ¿no? En realidad hay muchas, hay infinidad de formas de resolverlo. Entonces, se pretende que el neuromanagement les ayude, les aporte nuevas respuestas para que ustedes tengan nuevas formas de poder llevar a cabo estas actividades. Con esto no se pretende pensar o decir que el neuromanagement lo es todo, no es el universo o una metateoría. No, no lo explica todo, pero sí está encaminado ¿no? Sí busca, sí tiene como objetivo poder mejorar estos campos. Pero también seamos conscientes nuevamente de que los descubrimientos en neurociencias a diario se dan. Entonces, al presentarse nuevos avances, tenemos que estar nosotros también en pro de estos avances, ¿no? Buscar la aplicación tanto del neuromanagement como de otro tipo de ciencias. ¿Para qué? Para mejorar el management, es decir, la gestión del talento es lo que se busca mejorar, en fin, desde la perspectiva en la que se le tome, ¿no? Desde la neurociencia en la que nos estemos ubicando. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora, vamos a pasar con nuestra siguiente diapositiva. Tenemos esto,
el neuromanagement y los procesos de selección. Aquí, punto importante que quizás a muchos de ustedes les interese bastante. ¿Cómo se aplica esta teoría que les estoy presentando? Bueno, este nuevo término que estamos viendo la noche de hoy en los procesos de selección. Es bastante interesante, ya ahí se los voy a mostrar un poco. Muy bien. ¿Qué va a hacer el neuromanagement dentro de las organizaciones, ya dentro de las empresas? Va a hacer que el liderazgo se potencie. Uno. Dos, se va a potenciar la toma de decisiones. Se va a mejorar la formación del personal, se va a mejorar la comercialización, la relación entre las personas y se va a generar una organización pensante, ¿no? Una organización que, como les mencioné, esté abierta al cambio, que pueda identificar qué mejoras se puede hacer para poder abrirse y no oponerse a este cambio. Entonces, aquí hay muchas ventajas. Hay muchas ventajas de aplicar el neuromanagement a la selección. Y una de ellas va a ser una que esté encaminada a poder adaptar la adaptación de los candidatos al cargo. Entonces, aquí, ¿no? Como les mencionaba, tenemos que conocer muy bien el perfil neurocognitivo de la persona para poder aplicar este perfil en el proceso de selección. Eso los había mencionado, ¿verdad? Entonces, aplicamos este perfil dentro de nuestro proceso de selección. Y esto nos va a traer muy buenos resultados porque va a hacer que sea mucho más productivo, que la persona sea mucho más eficiente en el puesto en el que se encuentre, que nuestro talento humano tenga mayor efectividad, ¿no? Mejores resultados. Entonces, se espera tener éxito organizacional porque netamente este es nuestro objetivo, no es nuestra meta, que todo empresario debe buscar, porque se busca que el talento humano que hemos tenido en este momento, que hemos encontrado, pueda desenvolverse eficientemente en el cargo en el que lo estemos ubicando, ¿ya? Entonces, aquí, ¿por qué se aplica el neuromanagement en las empresas? ¿Por qué necesitamos aplicarlo? Porque es clave que nosotros fortalezcamos nuestra elección del personal, porque vamos a encontrar la manera de ser asertivos en los cargos en los que estén, ¿no? Vamos a tener a los mejores talentos y vamos a potencializar y vamos a afianzar sus habilidades, porque si ubicamos a un talento en el puesto idóneo, va a hacer que este también se desenvuelva mejor y que incluso se desarrolle. Entonces, va a hacer que todas las habilidades con las que él ha llegado se potenciabilicen, ¿no? Se desarrollen más. ¿Por qué? Esa persona está ubicada, según el neuromanagement, en una posición adecuada, en un puesto idóneo para su perfil neurocognitivo. ¿Ok? Aquí, ya está. Así que sí se puede aplicar, ¿ya? A ver, ¿qué es el proceso de selección? Vamos a revisar un poco nuevamente aquí la teoría. ¿Qué es el proceso de selección? Se va a considerar el proceso de selección como un proceso que un proceso llevado a cabo, llevado a efecto mediante técnicas efectivas. Ya, conozcamos esto, ¿no? El proceso de selección, como su nombre mismo lo dice, es todo un proceso. Tiene distintos pasos que se van a seguir y se van a utilizar estas técnicas, ¿no? Distintas técnicas que les voy a mencionar brevemente más adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de que podamos nosotros hacer todo este proceso? Es encontrar al candidato que mejor se adecue a nuestras características, a las características presentes y futuras de un puesto, ¿ok? O de una empresa, o de un puesto o una empresa específico, ¿ok? Entonces, ¿quién asume este proceso de selección ahora, en la actualidad, ¿no? Recordemos. Usualmente lo asume el área de recursos humanos, es quien hace el proceso de selección de personal. Pero
También en ocasiones es posible que no se cuente con esta área dentro de la empresa y se efectúa mediante otras empresas, ¿no? Entonces, mediante esta labor tengamos presente que se van a filtrar, van a pasar por distintos filtros los colaboradores que vayan quizás en determinado momento a formar parte de la empresa. Entonces, su ingreso o quizás que se quede en alguna parte del proceso va a depender, ¿no? Ya va a depender de la evaluación o de lo que se esté buscando, ¿no? Entonces, es sumamente importante elegir un buen personal idóneo, ¿no? De manera intelectual como emocional también. Entonces, eh, también, ¿no? En algunas ocasiones, dentro de las empresas, como este proceso de selección se considera tan importante, es muy probable que la empresa destine muchos de sus gastos, muchos del costo, quizás mayor dinero, ¿no? Sí, se le va a dirigir, se le va a destinar mayor dinero para que se pueda contar con mejores colaboradores selectos y ya, pues, ¿no? Que se pueda convertir en un buen producto. Entonces, sabemos ya, nuevamente repasando, son varias etapas, ¿ya? Entonces, dentro de estas etapas se combinan distintas técnicas, se combinan muchos procedimientos que van a variar dependiendo del perfil que se esté buscando. En caso de que no lo esté realizando recursos humanos, o el área de recursos humanos, sino una empresa externa, entonces se va a evaluar el perfil que se está buscando y se va a establecer en qué va a consistir el proceso, ¿no? Se va a ver la complejidad del cargo que se nos está encomendando y finalmente es la empresa quien va a determinar cuáles van a ser los procedimientos más acertados y que van a proporcionar también los mejores resultados, es decir, que se contrate al personal idóneo. ¿Ok? Entonces, sabemos esto del proceso de selección. ¿Ok? Por eso es sumamente importante. Ya está. Ahora, un poco del proceso de selección antes. ¿Ya? Vamos a revisar aquí un poco de la historia. El proceso de selección a lo largo de la historia, porque sabemos que no siempre ha existido, no siempre se ha llevado de la manera en la que se lleva actualmente, ¿no? E incluso es muy probable que con el pasar de los años también este se vaya modificando y mejorando según las necesidades que se presenten. Aquí les voy a mencionar un poco a este autor, Martínez, que nos menciona que este investigador, ¿no? ¿Por qué se le menciona en la historia? A ver, es sumamente importante porque es uno de los pioneros, ¿ya? Es uno de los pioneros porque él inicia lo que son los procesos de selección. ¿Cuándo? En el año 2018. Precisamente por eso es que está ahí marcado. Porque él funda la primera organización de consultoría llamada Scott Company of Philadelphia. Entonces, él ya funda, como que por eso, ¿no? Es un precursor de lo que es el proceso de selección. ¿Por qué? Él realizaba una serie de actividades cuyo objetivo primordial era tener este proceso y poder colocar a los empleados a través de los psicólogos de la industria, ¿no? Entonces, eso fue una tarea muy, muy ardua porque se tuvo que empezar a distinguir de los buenos trabajadores de los malos trabajadores. Y para esto él empezó a usar pruebas, distintos tipos de pruebas, distintos tipos de dispositivos de selección. Pero recordemos que esto es algo que no era muy usual, ¿no? Esto no se solía hacer porque se contrataba, ¿no? Se contrataba al personal que se presentaba y que quizás parecía ser a ojo de buen catador un buen trabajador, pero no se le hacía todo este proceso, no se le aplicaba pruebas, no se le hacía ningún otro tipo de estudio, ¿no? Sencillamente se hacía, era un proceso poco estandarizado para ese momento. Entonces, ya después de que se inicia la revolución industrial en las organizaciones,
de la selección del personal, este ya se hacía mediante un supervisor. Y este, como les menciono, se basaba únicamente en observar datos meramente subjetivos, ¿no? Entonces, lo que él hacía era contratar por intuición, quizás porque le caía bien, por cosas así, ¿no? Entonces, esto se hacía en muchas organizaciones. Entonces, ya después de la revolución industrial, la cantidad de organizaciones que empezaron a hacer esta, o sea, la cantidad de empresas que empezaron a ver fue, fue incrementando, ¿no? Se empezó a incrementar día con día más y más empresas. Entonces, todo este crecimiento hizo que este hecho de comenzar a hacer la selección de personal en cada empresa fuera mucho más complicada para la época, ¿no? Porque hubiera una mayor cantidad de empresas y ya este hecho de hacer nuevamente la contratación bajo pruebas, bajo otros dispositivos, se hacía un poco más complicado, ¿ya? Entonces, continuamos con la historia. ¿Quién nos llega aquí? Nuestro autor, el que estamos mencionando, Chiavenato. Ya para el año 2000, él también establece un punto muy importante para este tema del proceso de selección, pues nos dice que este proceso no es un fin en sí mismo, sino es un medio, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que mediante el proceso de selección, no es que netamente cuando hacemos el proceso y se termina el proceso, ya, el trabajo ahí terminó, no, sino que es solo un medio para que la organización logre netamente sus objetivos, para que la organización se desarrolle. Entonces, bajo este planteamiento, demuestra que el proceso de selección consiste en una serie de fases, ¿no? Fases iniciales, y que también se realiza de forma específica, ¿ya? Tiene un procedimiento. ¿Y en qué se basa? Según lo que dice Chiavenato. Primero, en la detección y el análisis de las necesidades para el requerimiento. Es decir, ¿qué necesidades tiene la empresa para poder crear un puesto, ¿no? Se describe, el puesto que se va a cubrir. Como siguiente paso, se hace una definición del perfil. Es decir, ya sabemos qué es lo que le falta a la empresa, sabemos cuál es el puesto que vamos a necesitar y lo definimos específicamente, ¿no? Definimos un perfil del puesto. Entonces, consecuentemente a esto, se inicia el método de reclutamiento. ¿Y cómo comenzamos el método de reclutamiento? Buscando a las personas, ¿no? Se hace un llamado, quizás una serie de publicaciones en distintos lugares que haga que las personas interesadas lleguen a esta información. Una vez ya teniendo su atención, sabiendo ellos de que estamos buscando a una persona bajo un perfil establecido, se empieza la concertación de las entrevistas personales, ¿no? Y dentro de estas entrevistas también aplicamos otro tipo de técnicas de selección durante la entrevista, es decir, distintas preguntas sean ya estas bien establecidas, delimitadas, o preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la conversación, quizás dudas extras que nosotros al momento de reclutar vamos a necesitar, ¿verdad? Como siguiente paso, tenemos la elaboración de los informes, porque ya hemos hecho un estudio, ¿no? Entonces vamos a informar todo lo que se ha obtenido del proceso que hemos estado ya llevando a cabo. Tenemos a nuestros candidatos y elaboramos los informes. Después de obtenidos estos informes, se tiene que una entrevista final. Y ahí, obviamente, ya se va a determinar cuál es el candidato idóneo que cuadra, que calza en el perfil que se está pretendiendo buscar para ese puesto. ¿Ok? Así, eso es lo que nos propone Chiavenato. Y es un modelo que aún se utiliza, ¿verdad? Aquí. Vamos a pasar con esto, la gestión por competencias. ¿Ya? Entonces, ahora en la actualidad, ¿no? Aterrizando ya en los procesos que se tienen a nivel de Latinoamérica incluso. Entonces,
hay distintos artículos y distintas investigaciones que nos exponen este modelo de reclutamiento, este modelo de selección del talento humano ya por competencias, que es lo más actual. Aparece, ¿no?, la gestión por competencias. ¿Qué es la gestión por competencias? Es bastante utilizado y muy efectivo también. Podemos conocer que esta es una herramienta que es indispensable para el factor humano como una fórmula de que nosotros ganemos flexibilidad en la empresa. ¿Ya? Mediante la gestión por competencias se puede obtener esta flexibilidad y optimizar los procesos que están involucrados a su paso. Es decir, vamos a poder obtener cambios profundos en la forma de concebir el desempeño, los tipos de evaluaciones, la retribución y el desarrollo de la carrera de de los contratados. Entonces aquí se va a poner énfasis en ello, en ver cuáles son las conductas necesarias para poder alcanzar ciertos resultados. Esto muy distinto de la tradicional tendencia a controlar la aparición del resultado, ¿ya? Esto es lo más innovador, lo último, ¿no? Gestión por competencia es lo que más se usa. ¿Ya? Son los procesos a lo largo de la historia. Claro que hay más, ¿no? Pero ahí estamos tomando los hitos quizás más resaltantes, ¿ya? Aquí les voy a dar un repaso, bueno, nuevamente de los procesos, del proceso de selección como tal, ¿ya? Se los he mencionado brevemente anteriormente, pero aquí. El proceso de selección que se utiliza, el modelo más utilizado a la actualidad es este. Primero, una entrevista personal. Sabemos a qué se refiere, ¿verdad? La entrevista personal. Como su mismo nombre le dice, ¿no? Es una de las técnicas más utilizadas porque vamos a tener diferentes formas de utilizarla en distintos candidatos, ¿no? Entonces, la entrevista va a ayudar a que nosotros evaluemos tanto los conocimientos técnicos como como las otros perfiles que la persona tenga, ¿no? Que vamos a verla directamente, vamos a conocerla. Entonces, la entrevista o los diferentes tipos de entrevistas son utilizadas en distintos aspectos, ¿no? Como en consejería, como quizás en el desempeño. Entonces, en sí, este es un proceso donde vamos a estar cara a cara, entrevistador con entrevistado. Entonces se va a tener una conversación quizás un poco estructurada o quizás no, quizás hayan preguntas extras que te vamos a añadir por dudas que también se observen dentro de la conversación para poder clarificar qué es lo que se está buscando, ¿no? Qué es lo que nuestro candidato busca, qué es lo que se le ofrece dentro de la empresa. Algunos otros puntos muy claros que se van a tener que exponer durante esta conversación, ¿ya? Entonces es sumamente importante la entrevista personal dentro de nuestro proceso de selección. No debe faltar, ¿no? Otro punto que no debe faltar tampoco, que siempre se utiliza, es las pruebas psicométricas. ¿Por qué son importantes? Porque ahí ya no, como era antes, ¿no? Ya no se basa únicamente en la subjetividad, en lo que yo pienso, en lo que yo crea de esa persona, sino que es una medición objetiva. Entre estas pruebas psicométricas ya vamos a tener, que ya están estandarizadas, vamos a tener una muestra ya del comportamiento de nuestros candidatos. Entonces, objetivamente se va a tener un resultado bajo estas pruebas, porque son, porque ya están estandarizadas, ¿no? Y tenemos resultados claros. Entonces, hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Dependiendo del perfil también se puede medir la inteligencia, se puede medir la comprensión. Hay muchos test de personalidad, quizás también ver la aptitud del candidato, ¿no? Pruebas de razonamiento. Entonces, eso ya va a depender netamente del perfil que se esté buscando. Por tanto, sí, resulta también un punto clave para nuestro proceso, ¿verdad? El siguiente, bueno, aunado a esto, ¿no? Aunado a las pruebas psicométricas, están las pruebas de personalidad. ¿Por qué queremos una prueba de personalidad muchas veces? Y es como un común denominador que se utiliza en muchos procesos de selección.
las pruebas de personalidad. ¿Por qué? Porque esto también nos va a presentar una integración única de las características medibles relacionadas a aspectos permanentes, es decir, conscientes de la persona, que esa persona es así. Podemos tener su personalidad, podemos conocer un poco más cómo es que es esta persona, cómo va a reaccionar quizás ante eventuales eventos, ¿no? Eventuales situaciones que obviamente se van a presentar ya en el trabajo. Entonces, la prueba nos va a revelar estos aspectos, estas características únicas, estos rasgos, ¿no? Si es una persona equilibrada, quizás es una persona que se frustre rápidamente, una persona muy motivada, qué tipos de intereses tiene esta persona. Entonces, es sumamente importante conocer un poco de la personalidad mediante esta prueba, ¿ya? Y aquí, algo que quizás en algún proceso en el que hayan estado, también les haya sucedido, quizás recuerden, técnicas de simulación. ¿En qué constan estas técnicas de simulación? Vamos a pensar, a ver, simular, ajá, estas técnicas son esenciales porque son, a ver, vámonos, ¿no? El aspirante va a estar sometido a una situación de simulación que de algún acontecimiento que quizás pueda suceder en el futuro papel en el que va a estar en la empresa, en el futuro puesto en el que va a estar desempeñándose. Entonces, va a poder suministrar una expectativa realista acerca de el futuro comportamiento que él vaya a tener. Esto es sumamente interesante porque en el caso de la selección del personal, porque a través de estas características humanas y el desarrollo revelado por el candidato, se va a poder dar una visión real del comportamiento que va a tener en el futuro, ¿no? Entonces, estas técnicas se pueden dar o incluso se pueden a veces consultar, ¿no? Tú, si te ves en esta situación, ¿qué harías? Ah, entonces nos lleva a pensar un poco qué es lo que nosotros haríamos en determinada situación, ¿no? Tú tienes una discusión en el trabajo con una compañera con la que te llevas muy mal, pero tú sabes que esta compañera se lleva mal con todos. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? Entonces ahí brevemente simulas qué es lo que puede suceder, ¿no? ¿Qué es lo que podrías tú decir? ¿Qué acciones podrías tomar? Entonces ya nos da un poco una visión un poco más general quizás de cómo esta persona, cómo este candidato va a reaccionar frente a un estímulo. Así, ¿no? Como ejemplo les pongo eso. Y hay diferentes formas de simular también o alguna que otra situación para que la persona se ponga en ese momento y veamos cuál es su reacción real, ¿no? Cuál es la reacción que probablemente se dé, así como probablemente no, pero ya esto se toma ya mediante la observación, mediante el análisis también, ¿no? De la forma en la que nos responda, ¿ya? Entonces tenemos esos puntos, el proceso de selección, ¿ya? Vamos a ir finiquitando esta parte de la ponencia. Les voy a presentar aquí algunas de las conclusiones del día de hoy y vamos a ver, ¿ya? Podemos concluir que el neuromanagement puede ser implementado en diferentes procesos organizacionales, distintas empresas, incluyendo incluso la fase previa de los procesos de selección, como les decía, incluso antes de armar el perfil, el perfil del puesto, ¿ya? Ahí también se puede incluir. Entonces, es aplicable. Pueden ser organizaciones grandes, pueden ser organizaciones pequeñas, pueden ser incluso una parte de la organización, pero es aplicable, ¿ya? Se puede implementar. Así que, siguiente punto, tenemos que, de acuerdo a la investigación, resulta determinante que éste sea implementada en la fase del proceso de selección de entrevistas. Entonces, otro punto. Se puede implementar en cualquier momento, sí, pero es mucho mejor si se implementa en la fase del proceso de selección, ¿ya? Por último, una última conclusión que quisiera que también se lleven, que recuerden, es que el neuromanagement también aportará en la identificación de niveles de estrés y sinceridad
concepto que al final de la entrevista y en caso de realizarse pruebas psicotécnicas van a permitir confirmar las observaciones del evaluador y se van a identificar la proyección del candidato ya dentro de la organización. ¿Ya? Entonces tenemos estos puntos claves, que es lo que podemos concluir de lo que hemos estado tratando la noche de hoy. Y siendo ya casi el final, únicamente agradecerles la atención prestada, el hecho de que hayan podido darse un tiempo de estar aquí, de poder conocer este tema. Espero que también lo recuerden, que puedan aplicarlo tanto a nivel profesional como personal. Y bueno, despedirme, ya por último, agradeciendo su atención. Infinitamente les agradezco la atención. ¿Ok? Así que estamos pendientes hasta una próxima oportunidad. Me despido, por mi parte sería todo. Doy pase. Sí, agradecemos a nuestra ponente, la psicóloga Paula Mamani Yareta, por la disertación brindada sobre neuromanagement y gestión del talento humano. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Los invitamos a que puedan ir escribiendo sus dudas, algunas inquietudes que han podido desarrollar durante la presentación. Tenemos aquí una pregunta de Sharon Palomino, quien nos pregunta, ¿el neuromanagement aporta en los equipos de trabajo? Sí. ¿Me ven? Ok. Sí, definitivamente, como les había estado mencionando, aporta herramientas tanto a nivel individual para que nosotros desarrollemos e identifiquemos diferentes puntos en los que podamos mejorar. Y esto va a hacer que también nosotros apliquemos esto en la organización, ¿no? Va a ser tanto de manera individual y esto se va a llevar de manera grupal dentro del aspecto laboral en el que estemos. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, entonces agradecemos su participación y también por poder absolver las dudas de la audiencia, en este caso de Sharon. Y bueno, ahora vamos a proceder a mandar el enlace de la encuesta de satisfacción por el chat y los invitamos a que puedan responder agradeciendo siempre su colaboración. El link ya se encuentra en el chat para que puedan llenarla, de modo que podamos conocer sus opiniones sobre la capacitación de hoy y por supuesto también mejorar nuestro servicio. Agradecemos a la psicóloga Paula Mamani Yareta por habernos brindado una excelente ponencia sobre neuromanagement y gestión del talento humano. También agradecemos a los asistentes por su participación. Y bueno, mientras van llenando la encuesta de satisfacción, recordarles que aún pueden adquirir sus certificados comunicándose con los números que aparecerán en el chat y recordarles a aquellas personas que ya pagaron por el certificado, este se les será remitido el día lunes por vía correo electrónico. Tenemos aquí algunos comentarios. Alejandra Galán nos dice, muchas gracias, aprendí mucho, soy estudiante y se me complica un poco estos temas gracias a las expositoras. Gracias a ti, Alejandra. Nosotros siempre con toda la disposición de poder brindar contenidos nuevos a nuestros asistentes y que puedan de pronto enterarse, ¿no? En este caso, tú que eres estudiante, vas conociendo nuevos temas, vas adquiriendo de pronto nuevos saberes, ¿no? Asimismo, también queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook e Instagram como Mind Group Capacitaciones. En este momento les paso también los enlaces para que puedan seguirnos y puedan enterarse de las últimas novedades que tenemos. En este caso, estamos organizando para el siguiente fin de semana un webinar gratuito que es apego en la relación de pareja, que va más por la rama de psicología clínica. Y en abril tenemos otro evento que es un webinar de
liderazgo y coaching, que también el evento es gratuito. Y si están interesados en adquirir el paquete educativo, también ahí están nuestros números, pueden consultarnos para cualquier duda. Bueno, finalizamos entonces esta presentación. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan buenas noches.